pues si lo vemos desde esa perspectiva, como tal la ley deja de existir, como tal no puede existir, como nos lo han contado. Es cierto que igual porque por esto no quieren que hable, y a veces pasan estas cosas, hay personas a las que les molestan las opiniones, pero bueno, no tiene solo por qué ser eso, también puede ser pues eso, un ataque de tos y... Simplemente. Por aquí van diciendo que tranquila, que te tomes tu tiempo, que no pasa nada. Sí, sí, gracias por vuestra comprensión. Entonces os decía que, claro, si vemos que no existe la ley del karma, igual nos podemos volver un poco independientes en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de accionar. Y hay ciertas corrientes filosóficas, corrientes religiosas, corrientes sociales, que están muy, muy interesadas, que siguen muy interesadas en que las personas no tengamos esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento, esa libertad de acción. Porque si no tenemos miedo de lo que nos pueda pasar, si no tenemos miedo de que realmente si yo incumplo esta o aquella ley, o hago esto o aquello, después me pueda encontrar, como dicen desde el cristianismo, en el infierno, desde el budismo, con la ley del karma, y desde cada una de las corrientes con su juicio y castigo, pues igual nos podemos volver un poco más ingobernables, un poco menos sumisos, un poco menos fáciles de conducir. Y eso, realmente hay ciertas élites para los que realmente pues no les interesa. Porque si veis todas las religiones y la gran mayoría de corrientes filosóficas tienen esa ley de pórtate bien o serás castigado. La ley del karma es como que tú te pones tu propio castigo. La ley en los católicos es Dios quien te juzga y te mandará al infierno. Y en la gran mayoría, por ejemplo, los egipcios decían que pasaríamos por el juicio, se nos pesaría la balanza, el corazón, y si el corazón pesaba más que una pluma, ya no pasábamos a ese paraíso, vamos a decir. Entonces ya tendríamos una existencia con nuestros castigos. Para pasar a ese estado, vamos a decir, de iluminación, teníamos que tener un corazón que fuese más ligero que el peso de una pluma. Y para eso era pesada una balanza. De manera que cada uno lo explica a su manera. Hay diferentes formas, diferentes expresiones, pero al final todos nos están diciendo lo mismo. Que tenemos que ser buenos, portarnos bien, obedecer, hacer caso, porque si no seremos castigados y lo vamos a pasar muy mal, vamos a sufrir por ello. Entonces, se acaba de ir, está ahí. Entonces esto, como decía, para la sociedad actual no interesa. No interesa porque no somos manejables, no somos pues así como fáciles de gobernar, no somos sumisos y eso no conviene. No convienen las personas que piensen por sí mismos, no convienen las personas que saquen sus propias conclusiones, que expresen sus propias opiniones. Todo eso no es algo que convenga a las élites, a los gobiernos y a toda esta maquinaria religiosa, ideológica que hay montada a raíz de todas estas, de toda la sociedad y de todas las élites que nos quieren gobernar. De manera que desde la religión nos daban unas, vamos a decir, premisas que nos castraban. Las corrientes filosóficas, como veis, tienen otras. Y ahora, pues con las corrientes espirituales estamos un poquito en lo mismo. Con el hecho de que no hay que juzgar, con el hecho de, pues eso, la ley del karma y todo lo que nos van colocando en medio es para coartarnos, para tenernos un poco acobardados y que no seamos capaces
de realmente dejar salir ese ser nuestro interior, opinión, nuestros pensamientos, porque según la ley del karma no puedes hacer daño ni de obra, ni de palabra, ni de pensamiento. Si esto lo hiciéramos todos a rajatabla, no hacer daño a nadie de obra, ni palabra, ni pensamiento, viviríamos en un paraíso. Pero, es decir, si yo voy caminando por la calle y piso una hormiga, esa hormiga la he pisado, la he matado, ya tengo un karma. Porque he efectuado una acción que ha tenido una repercusión sobre la vida de otro ser. De manera que siempre hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, en uno u otro modo vamos a afectar a lo que nos rodean, en mayor o menor medida, y en un polo más o menos positivo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque realmente muchas veces el daño que infligimos o la acción que infligimos no la hacemos con ánimo de hacer daño, pero en cambio acabamos dañando, por mucho que queramos evitarlo. De manera que mi visión o mi forma de actuar, en realidad, al final se reduce a aquello que decía mi madre, que es no le hagas al otro lo que no quieras que te haga, ¿no? O sea, si tú no quieres que te hagan daño, no hagas daño tú. Y además trata al otro como te gustaría ser tratado. Actúa con el otro como te gustaría ser tratado. Que no es más que aquello que decía también Jesús, ¿no? Como personaje histórico y revolucionario, que decía, ama al otro como a ti mismo. En realidad es eso, trata al otro como te gustaría que te tratasen a ti. Y si todos hacemos esto, al final, eso que llamamos la ley del karma, pues se queda a un lado, pierde la fuerza de castigo, pierde esa fuerza de que se le está dando, está usando mucho para infligir miedo, para manipular, para tener a la gente acobardada, y se convierte en todo lo contrario, que es el Dharma. Porque si yo tengo intención de hacer bien, si yo hago bien y pienso bien y hablo bien, al final lo que ocurre es que vamos a ir solventando, arreglando este mundo en el que vivimos y trayendo el cielo a la tierra. Josep por aquí nos dice que hemos dicho de ir haciendo preguntas, pero que no contesto. No contesto, las está recogiendo Giselle y ahora me las irá pasando y las plantearé. Porque como tú comprenderás, yo no puedo estar hablando, leyendo, es imposible. Tenemos 3 chats abiertos. Entonces, deciros que si se corta alguna de las emisiones, como puede ser el Instagram y demás, seguiremos, estamos en YouTube y en Facebook. Y en Facebook, ¿vale? Por si se cortase la emisión, que en Instagram sabéis que tiene un tiempo y que después termina. Así que tú me dices. A ver. No hay muchas preguntas hoy. No hay muchas, pues por aquí se ve que han ido haciendo. A ver, Marta, de Canadá. Preguntas primero de YouTube, ¿vale? ¿Crees que ya existe un plano o un guión que hemos de antemano ya diseñado antes de venir al mundo para exterminarlo y que ese plan ya no lo podemos modificar? Bien, esta pregunta la hemos respondido ya en otros vídeos, hemos hablado del tema y ha quedado un poco respuesta hoy. Es decir, si todo se inicia y sucede en el mismo instante, cada uno de los guiones esos o de las múltiples posibilidades de ese guión, que no solo tenemos un guión, sino que tenemos muchos guiones. Es decir, tenemos un inicio, de ahí se abren un montón de ramificaciones y esas ramificaciones que suceden, que se abren, las estamos viviendo todas, las hemos vivido todas, han sucedido todas. Entonces, si ya han sucedido, realmente desde aquí no podemos cambiar nada. Lo único que puede cambiar es el punto a donde tú enfocas tu conciencia. Pero desde el punto de vista de nuestro ser divino, de nuestro yo, que forma parte de ese ser divino, en realidad da igual porque las has vivido todas. Has vivido las tuyas, las del vecino, las del otro, las del planeta, las de los animales, las de las plantas, porque tú eres todo. Entonces, como ser divino, multidimensional,
multitemporal, es decir, que estás en todos los tiempos y a la vez en ninguno físico estable ahí, fijo, en todas las dimensiones, pues realmente el guión ya lo has escrito, pero es que lo has vivido en todas las formas del guión posibles, con cada uno de los matices y de las posibles variaciones. Entonces, para mí sí que está escrito. Tenemos la ilusión de que nosotros elegimos algo, pero en realidad ese guión está escrito, desde mi perspectiva. ¿Qué más? Leticia Gasca, ¿por qué cuando das una opinión la persona te dice cállate o está mal? Bueno, normalmente cuando sucede eso, que tú das una opinión y que la persona te dice cállate o está mal, generalmente es porque esa persona puede ser que sea contraria a esa opinión o que se sienta atacada por tu opinión. O que vea que al darle tu opinión, ella se queda sin argumentos. Entonces, la mejor forma de que eso no le afecte es mandarte callar a ti en vez de pensar esa persona. Es más rápido, más, vamos a decir, más de forma más instantánea. Entonces, no es que tú no tengas derecho a hablar, ni es que lo que tú pienses o dices está mal, sino que si la otra persona no te sabe dar un argumento mejor, razonado, que realmente te lleve a entender que sí, que el otro tiene, pues no sé, una perspectiva más amplia que la tuya y que quizá pueda tener razón, y solo es cállate, eso está mal, es porque se sienten atacados y generalmente están reaccionando desde el miedo, que suele ser en un gran número de casos. Josep Redón, de Facebook. Dicen que el proceso ya está en marcha. 2025 es el año. ¿Sabes algo sobre eso? La llegada de él. Cuando dices él, ¿te refieres al Mesías? ¿A quién te refieres con él? A ver, dicen muchas cosas. Se lleva diciendo que va a venir el Mesías, se lleva diciendo que viene el Anticristo.